Hola, mi nombre es Gabriela García. En el día de hoy vamos a trabajar unas herramientas en Optitex. Vamos a iniciar pues con las herramientas básicas y en el transcurso del tiempo vamos a ir mostrando algunas que podemos mejorar. Optitex es un programa bastante utilizado en la industria de la moda en diferentes ámbitos, tiene pues diferentes desarrollos. Con este primer taller, pues que quiero que conozcamos ese reconocimiento del software, las herramientas básicas y que en una segunda instancia podamos hacer un molde básico. Optitex pertenece a una línea de programas que son software CAD que corresponden a diseño asistido por computador. Este tipo de software, por sus siglas en inglés, es Computer Aided Design y pues lo que busca es que nosotros podamos crear modelos bidimensionales y tridimensionales y que de ahí los convirtamos en un objeto físico. Cuando hablamos de patronaje, escalado, estamos hablando de objetos que se hacen en 2 dimensiones, o sea, lo imprimimos en papel y nos ayuda tanto para la industria infantil, femenina y masculina. Encontramos, pues, además de Optitex, otro software como está acá en la ciudad utilizamos muchísimo Audaces o también Simly, que es un software libre que pues tiene ahorita un reconocimiento. Lo que buscamos con estos software es que podamos hacer parte de la industria de la moda y favorecer la manufactura, ¿sí? Normalmente la mayoría de estos software son de interfaz simple, nos permite crear hasta un 70% patrones, automatizar algunos elementos como tablas de medidas. Cuando nosotros hacemos un molde en papel, pues vemos la diferencia con respecto a un molde digital porque hay más desorden, porque se generan algunas dudas o confusiones a la hora de realizarlo. Y con este tipo de software lo que buscamos es que precisamente la moldería esté más organizada, el tiempo sea más productivo y que haya un trabajo, un cambio, digamos, en el aprovechamiento de materiales y recursos. Vamos entonces a ingresar al programa PDS de Optitex que nos va a permitir hacer los patrones. ¿Cómo lo identificamos? Pues a través del logo que dice PDS, que están con las tijeritas, ingresamos entonces a realizar. Cuando ingresamos al software vamos a identificar entonces diferentes elementos como es la barra de herramientas, es la parte superior donde pues vienen todas las carpeticas como archivo, editar, piezas y sucesivamente. Importante que recién entremos, pues exploremos cada una de ellas. Si estamos utilizando el demo, no nos va a permitir guardar el archivo. Si tenemos el programa completo o pago o licencia, entonces vamos a poder guardarlo en archivo. Es lo primero que siempre vamos a hacer en la herramienta. Tenemos la barra de aceleradores que vienen siendo todos estos iconos que ven. Si le damos clic a cada uno, vamos a poder observar cuál es su función y su comando rápido. Optitex trabaja muchísimo con comandos rápidos. Posteriormente vamos a encontrar esta barra de información de las piezas, donde vamos a encontrar pues cada uno de los moldes que vayamos realizando. Y a mano izquierda vamos a encontrar la barra de atributos que nos va a permitir manejar cada parte de nuestro molde. Por último, encontramos el área de trabajo, que es donde normalmente vamos a realizar nuestros moldes. Una vez identifiquemos en el programa cada uno de estos elementos que les acabé de mencionar, entonces ya vamos a poder empezar a utilizarlo de manera adecuada. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla para que veamos entonces desde el programa cómo podemos manejar estas herramientas básicas. Cuando ingresamos entonces a Optitex vamos a encontrar el programa de esta manera. Si tenemos capacidad en nuestro equipo, un iCore i5 o 7, pues podemos dejar esta barra de propiedades activa
donde pues nos muestra el proceso, el diseño 3D y el sombreado. Si no, yo normalmente la desactivo para trabajar más cómodamente. Acá entonces está lo que les mencionaba, la barra de herramientas, donde encontramos el archivo, editar, pieza, escalado, diseño. Entonces, pues vamos a explorar cada una que contiene. Y si se dan cuenta, como no hemos empezado a hacer ningún molde, entonces los aceleradores no están en funcionamiento. En la mano izquierda, entonces vamos a encontrar diferentes tablas que nos van a ir sirviendo a medida que vamos desarrollando el programa. Para este primer ejemplo, entonces vamos a empezar haciendo una pieza que va a ser un rectángulo. Crearemos un rectángulo, podemos ponerle el nombre de ejercicio 1. Y lo vamos a hacer de 40 por 60. Siempre nos van a aparecer ventanas emergentes que nos van a permitir hacerlo, y la recomendación es que cuando iniciemos a hacer un molde, empecemos por lo más básico, que es un rectángulo. Entonces buscamos que sea el ancho más ancho y el largo más largo. En este caso le vamos a dar OK. Si se dan cuenta, en ventana de pieza me apareció el ejercicio que acabé de crear, y a mano izquierda me apareció otra barra que se llama propiedades. En esta barra pues vamos a encontrar todas las propiedades que tiene nuestra pieza. Miren que aparece el nombre que yo le puse, que fue ejercicio 1. Y una referencia. Podemos cambiarle el nombre también, o cambiar la cantidad de piezas. Por ejemplo, si queremos que sea 2 piezas, o si queremos podemos ponerla en par para que él me tome automáticamente la pieza derecha o izquierda. En código podemos también ponerle un código de referencia, por ejemplo 001, que sería nuestro primer molde. Inclusive podríamos colocarle un material si queremos, material 1, o darle un nombre al material. Por ejemplo, si yo quiero darle el nombre de denim, me aparecería entonces en la lista como un material nuevo. También puedo indicarle la cantidad de veces que quiero cortar esa pieza. Si es más de una vez, entonces puedo indicarle la cantidad que quiero, y una descripción. En este caso, pues aparecería ahí entonces todas las propiedades de la pieza. En la parte superior, en la ventana de piezas, me va apareciendo la cantidad de piezas que yo vaya a colocar. Por ejemplo, si ya hicimos un rectángulo, podríamos hacer otro en pieza, nueva pieza, crear rectángulo, y en este caso lo vamos a hacer invertido. Sería de ancho 60 y de largo 40. Le damos OK, y miren que automáticamente él me puso un segundo rectángulo. Al igual que el primero, yo puedo modificar acá en la barra de propiedades el nombre. Entonces quiero que se llame ejercicio 2. Puedo ponerle nuevamente si quiero que sea par, puedo ponerle el código si quiero, por ejemplo, que continuemos, sería 002. El material puedo escoger entre los que tenga, la calidad y la descripción, entre otros atributos. Con estos dos ejercicios los tomé, por ejemplo, porque normalmente en patronaje análogo nosotros trabajamos los moldes como aparece en el ejercicio 1, o sea, de manera vertical. Las medidas de largo las tomamos hacia abajo y de ancho las tomamos hacia arriba. En patronaje digital, casi siempre la moldería la trabajamos de lado, o sea que en este caso los largos los tomamos de manera horizontal y los anchos de manera vertical, por la siguiente razón. Cuando nosotros necesitamos acercarnos a hacer algún detalle en la parte superior, en el primer caso tendría que acercarme un montón para poder ver esa parte, ¿cierto? Mientras que en el segundo caso, si yo me acerco, entonces puedo ocupar muchísimo menos espacio en la pantalla y obtendría la misma cercanía que el primer caso. Entonces buscamos precisamente es tener un
una mayor capacidad a la hora de trabajar en el programa. Bueno, con estos dos ejercicios, entonces vamos a ver algunas de las herramientas. Una principal es entonces el scroll del mouse, que es la ruedita que aparece acá en el medio. Vamos a poder acercarnos o alejarnos en el programa en cualquier momento que lo requiramos. Y acá vamos a poder desplazarnos hacia arriba o hacia abajo con las flechas que tenemos en los extremos de nuestro cuadro. Entonces, como yo les decía, podemos con el programa subir o ocultar una pieza. ¿Cómo se hace? Ustedes seleccionan la pieza, por ejemplo, acá tengo seleccionada la pieza número 2. Si quiero seleccionar la 1, le dan clic a cualquier parte o del borde o donde está el hilo de tela. Entonces nos aparecen cualquiera de las dos piezas. Si observan en la ventana de piezas se va a poner en azul también la pieza que seleccionemos. Si yo quiero centrarme en el ejercicio 1, lo que vamos a hacer es que al ejercicio 2 le van a oprimir la tecla suprimir de su teclado. Él me dice que si deseo guardar los cambios, le vamos a decir que sí. Y entonces él se va a quedar con el ejercicio 1. El ejercicio 1 lo pueden centrar dando clic al scroll de sus mouse y lo que va a hacer el programa es centrar el ejercicio. Una vez esté centrado, pues vamos a trabajar directamente sobre él. Cuando no nos aparece la ventana de pieza, oprimimos la tecla 1. Si no tenemos de pronto en el teclado activo, también lo podemos hacer acá con el visor. Entonces me aparece ventana de pieza, tecla 1 y nos aparecería nuevamente el visor. Lo mismo sucede con la barra de propiedades. Supongamos que no tenemos la barra de propiedades a mano derecha, entonces lo que hacen es que le dan doble clic. Cuando no nos aparece la ventana de pieza, por ejemplo en este caso, podemos oprimir la tecla 1. Si no tenemos de pronto en el teclado activo, también lo podemos hacer acá con el visor. Entonces me aparece ventana de pieza, tecla 1 y nos aparecería nuevamente el visor. Lo mismo sucede con la barra de propiedades. Supongamos que no tenemos la barra de propiedades a mano derecha, entonces lo que hacen es que le dan doble clic al ejercicio y automáticamente aparece en la tabla de propiedades. Adicional, si de pronto tienen oprimido alguno de los aceleradores, por ejemplo este de costura, cuando ustedes oprimen el acelerador les va a aparecer la figura del acelerador que tiene. Este es de costura, por ejemplo este es de dibujo, la caniquita es de borrar. Entonces dependiendo del acelerador que yo oprima, me va a aparecer el loguito. Si yo quiero salir de la función del acelerador, van a tener que oprimir la tecla Z. De pronto no recordamos qué tecla es y tengo la del lápiz activo, entonces voy a ir acá en el acelerador que dice seleccionar y ahí oprimiendo volvería a la función inicial. Entonces hasta el momento pues hemos visto estos comandos que son los básicos para poder trabajar el programa. Entonces vamos a tener acá. Si queremos cortar o pegar, en algunas ocasiones nos funciona con control C, control V. Cuando pegamos, las copias nos va a aparecer, entonces así como lo tengo en el ejemplo acá, nos va a aparecer con una arroba, el número de ejercicios. Y lo que habíamos hablado, con la tecla suprimir subimos el archivo y con la letra Z salimos de cualquier tarea o comando que tenemos, ¿sí? Por último, tener en cuenta que para activar el visor, pues vamos a utilizar la tecla 1. Bueno, ya una vez que hayamos hecho eso, vamos entonces a conocer a fondo cómo podemos hacer un ejercicio
¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender en algunas ocasiones cómo sacamos el hilo de tela, cómo transformamos nuestro hilo de tela y cómo podemos regresar el hilo de tela si lo requerimos en el molde. Entonces, para poder sacar el hilo, van a seleccionar el hilo con clic izquierdo y oprimimos la tecla I. Nos aparece esta manito y lo vamos a arrastrar con clic izquierdo fuera de nuestro molde. Sueltan nuevamente con clic izquierdo y oprimen Z para salir de la tarea. En este caso sacamos entonces el hilo del rectángulo. Van a ir a este acelerador que se llama centrar aplome. Le dan a la pestaña y le vamos a decir definir dirección de la línea base. Entonces le damos clic, seleccionamos el puntico de la parte de arriba del rectángulo y el puntico de la parte de abajo. Nuestra línea se debe poner en ese tono morado y dando clic, entonces él me modificó la línea base. Salimos siempre de la función con la letra Z. Si ya nuestro hilo queda adecuado y lo queremos volver a poner en el ejercicio, entonces vamos nuevamente al acelerador de centrar la línea de aplome y en este caso le vamos a dar a la primera acción que dice nueva línea de aplome y así nos coloca la línea sobre el ejercicio. Ahí ya nos quedaría bien el hilo de tela. Además, pues de empezar a hacer este ejercicio con el hilo de tela, entonces vamos a ver la función de punto. El punto es una de las herramientas básicas, la van a encontrar acá a mano izquierda debajo de seleccionar la herramienta o pueden oprimir la tecla O. Este es el logo del punto, es una línea con un punto y un más en el caso del acelerador. Y debemos tener en cuenta la parte inferior de nuestra barra que nos va indicando qué debemos hacer. En este caso dice, inserte un punto a la línea del segmento con Shift, añade el punto de escalada. ¿Cómo añadimos entonces el punto? Dando clic cerca al punto que queremos hacer. En este caso vamos a tomar nuestro punto inicial del rectángulo y le vamos a dar clic cerca a ese punto. Cuando le damos clic nos aparece esta ventana emergente que ustedes con clic sostenido van a poder acomodar donde quieran. Esta ventana emergente es muy importante porque nos muestra los atributos del punto. Por ejemplo, si yo quiero que el punto sea de curva o de escalado, si quiero darle un nombre, y nos muestra los ejes de X y de Y. Los ejes X y Y nos tenemos que tener en cuenta de acuerdo al plano cartesiano, ¿sí? En este caso nos está mostrando que el eje X viene siendo horizontal y que es positivo de izquierda a derecha. Y el eje Y es un eje vertical y es positivo de abajo hacia arriba. También nos muestra otros atributos como la distancia y el ángulo que vamos a ver más adelante cómo trabajarlos. En este caso, como voy a trabajar el punto, vamos a trabajar estos dos conceptos inferiores que vienen siendo absoluto y proporcional. Siempre vamos a poner vamos a dar clic para poner nuestro punto cerca a un punto de referencia. Entonces miren que dado el caso inicial, yo quiero hacer un punto a partir de esta base que ya tengo. Entonces lo puse cerca a ese punto. Si yo quiero no hacer el punto acá cerca a este, sino cerca a este, entonces tomaría de abajo hacia arriba la referencia. Cuando nosotros lo ponemos cerca, en este caso, miren que el absoluto, como está cerca a este punto de referencia, él ya me está midiendo que ahí hay 2.9 centímetros. Entonces yo le puedo indicar cuánto quiero que se desplace. Por ejemplo, quiero que se desplace 8 centímetros. Y él me muestra en el rectángulo los 8 centímetros y miren que el resto de valores cambiaron, ¿cierto? Ya acá no aparece 2.9 y acá me aparece pues el resto de la línea, porque acuérdense que esa línea mide 60. Entonces cuando le damos OK, él me crea un punto a los 8 centímetros. Si quiero, por ejemplo, que me cree un punto tomando como referencia este inicial, por ejemplo, que me lo tome a 10 centímetros,
entonces al darle en absoluto en el de menor tamaño, me toma como referencia los 10 centímetros de ese punto inicial. Ese sería entonces absoluto. Cuando estamos hablando de proporcional, entonces él lo que hace es calcularme en un porcentaje de la línea. Entonces vamos a hacer en el lado derecho de nuestro rectángulo un punto, pero esta vez queremos que el punto nos quede en la mitad del rectángulo. Ya no lo haríamos con absoluto, sino con proporcional. Para que quede en la mitad, entonces le pondríamos 0.5, que sería un 50%, y miren que él automáticamente me está midiendo la mitad de esa línea. Cuando damos OK, me genera un punto ahí. ¿Qué más podemos adicionar del punto? Miren que al inicio, en la tabla de atributos del punto, puedo ponerlo si quiero que sea de curva o escalado. Más adelante, en un siguiente video, vamos a ver estos dos elementos, entonces debemos estar pendientes. Por ejemplo, si yo inicio acá el punto, podría darle no solo la proporción del 50%, sino por ejemplo del 0,3, que sería el 30%. Miren que yo no tuve en cuenta en dónde tomé el valor, y entonces él lo tomó de cualquiera de los dos ítems. Entonces siempre debemos estar pendientes. Si yo quiero que de aquí hacia allá me mida el 30%, debo tomar cerca de ese punto. Y en el del menor valor, entonces le diría 0.3, y miren que ahora sí me está tomando de referencia el 30%. Cuando le damos OK, me marcaría el punto. Siempre para salir de la tarea debo dar Z y ya terminaría entonces los puntos. El siguiente elemento que vamos a ver es la línea. La línea la trabajamos en Optitext a través de esta herramienta que se llama dibujar, y su logo es una pluma. Cuando ustedes le dan clic sobre dibujar, se activa el logo de un lápiz. Pueden de pronto no utilizarla directamente, sino con la letra D, que es el código rápido del elemento. En la parte inferior, entonces, vamos a leer la ventana de diálogo que dice crear un entorno externo o interno. Entonces, yo puedo iniciar la línea en cualquier parte de mi pieza o rectángulo. Por ejemplo, si quiero iniciarla cerca de este punto de referencia, le doy clic y le digo en cuánto quiero que empiece. Vamos a hacerla a 10 centímetros. Cuando ustedes dan a aceptar, él me pregunta al programa si quiero crear un punto sobre el contorno enganchado. Le vamos a decir que sí. Y me está diciendo que además que si quiere que quede conectado con la línea externa. Le vamos a decir que sí. Ahí hasta el momento solo me creó un punto inicial de la línea, y miren que la línea la puedo desplazar de lado a lado. Para crear la línea, entonces debo darle nuevamente clic, y ahora sí utilizo los ejes X y Y. Por ejemplo, quiero que esta línea me quede a 10 centímetros en X y que me quede totalmente horizontal. Entonces en Y le daría 0. Le damos a aceptar y ya me inició mi línea de 10 centímetros. Si yo no salgo de la tarea, él podría seguir yo haciendo líneas a las distancias que quiera. En este caso, para salir de la tarea debo dar Z. Y me creó entonces las líneas que yo quise realizar. Esta sería una manera de crear la línea. ¿Cómo más lo podemos hacer? Entonces, podría también no crearla directamente generando un punto de inicio, sino podría crearla a partir de un punto que ya está definido. Me voy a acercar a mi pantalla para que observemos. Entonces le doy clic al inicio donde ya está el punto y él me dice que si deseo anclarlo. Le voy a dar a aceptar y miren que ya en este caso tomó ese punto que tenía de referencia y lo anclé. Puedo entonces la línea también no utilizar el eje X y Y, sino la distancia. Entonces podría decirle con esta parte inferior la distancia, que quiero que la línea sea 10 centímetros,
Y acá al lado me aparece el logo del ángulo. Entonces también le puedo indicar, por ejemplo, si quiero que me haga un ángulo de 45 grados sobre la línea inicial. Observen que ahí me está mostrando cómo quedaría la línea. Le doy a aceptar y Z para salir de la función y me pregunta que si quiero hacer una conexión. Le voy a decir que sí. Entonces ahí me hizo una línea de 10 centímetros con un ángulo de 45 grados. Adicional, con dibujar también podría iniciar, entonces de esta línea que ya terminé, y podría seguir continuando haciendo puntos. ¿Qué deben tener en cuenta? Que cuando dan clic sobre el punto, primero deben anclarla y luego sí direccionarla. Entonces acá ya le doy la indicación, por ejemplo, quiero en este caso que me quede a 10 centímetros en el eje Y y a 0 en el eje X para que sea totalmente vertical. Le damos a aceptar y Z para salir. Entonces acá hicimos otra línea, miren que ya quedó totalmente vertical. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que si yo quiero borrar una línea o un punto, puedo utilizar esta herramienta de suprimir o borrar. Entonces, por ejemplo, si quiero borrar la línea que hicimos inicialmente, entonces la selecciono y la borro de una vez. Como esta línea la hicimos toda en una sola, él me va a borrar toda la línea, no puedo borrar partes de ella. En la parte inferior, por el contrario, como hicimos las dos líneas separadas, sí podría borrar una de las dos líneas. Cualquiera de las dos, ya que estas fueron creadas de manera independiente. Con estos dos elementos, el punto y la línea, entonces vamos a trabajar un ejercicio para que desarrollemos en casa. ¿Qué ejercicio? Pues vamos a trabajar, ya se los comparto en un momento. La idea es que hagan un rectángulo de 80 por 80 y utilizando los puntos y las líneas vamos a trazar esta figura. Una vez lo terminen, lo guardan en su portafolio. Muchas gracias entonces por su tiempo en esta primera herramienta básica de Optitex. Esperamos vernos en la próxima para que me cuenten cómo les fue con este ejercicio inicial. Feliz día para todos. Chao, chao.